Hola, bienvenidos. Continuando con el curso de cálculo diferencial a distancia, en este video voy a explicar del tema 3, lo que es el tema 3.5 de la regla de la cadena. Esta es una regla que nos permite potenciar mucho el número de derivadas que podemos resolver para muchas diferentes funciones. Si ustedes recuerdan, ahorita las reglas que tenemos a nuestra disposición para poder derivar son las reglas de suma y resta. Si yo tengo dos funciones, una u y una v, que dependen de x, que están sumadas o restadas, yo puedo hacer la derivada de la primera más o menos la derivada de la segunda. O sea, quiere decir que la derivada de una suma de dos funciones es la suma de las derivadas, o si es resta, pues es resta de derivadas. Para el producto, si ustedes recuerdan, tenemos una regla diferente. Cuando tenemos el producto no derivamos una por la derivada de la otra. Aquí no, aquí para derivar un producto de dos funciones, en esta notación compacta, la u es una función que depende de x, la v también. Entonces yo pongo la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Como este signo es más, no importa cuál derive primero o cuál derive después. Aquí esto lo puedo cambiar de orden y no hay ningún problema, conservando, como los dos son de signo positivo, no hay ningún problema. Pero en la división de funciones, si yo quiero derivar la división de funciones, aquí sí importa porque tengo un signo de menos. Entonces aquí sí es importante poner primero la función que va en el denominador sin derivar, aquí arriba, es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. También ustedes, si recuerdan, en videos anteriores también vimos las 6 reglas para derivar funciones trigonométricas. Tenemos cómo se deriva la función seno de x, que es coseno, la derivada de coseno, que es menos seno, la derivada de tangente, que es secante cuadrada, la derivada de cotangente, que es menos cosecante cuadrada, la derivada de secante, que es secante tangente, y la derivada de cosecante, que es menos cosecante cotangente. Tenemos entonces estas 9 reglas para derivar, y usando la regla de la cadena vamos a ampliar el número de derivadas que podemos resolver. Por ejemplo, nosotros podemos derivar una suma, una función que tiene, por ejemplo, estos dos términos, derivo esta más la derivada de esta. Yo podría derivar si fuera resta también. Para sumas y restas yo tengo reglas, para multiplicación y división también. El problema sería que yo tuviera que derivar una función muy parecida a la que tengo aquí, de este lado, pero si yo a este polinomio lo elevo o le saco la raíz o lo elevo a una potencia, ya mis reglas que tengo aquí ya no me sirven para derivar. Yo tengo reglas para derivar, por ejemplo, seno de x, seno, coseno de x o tangente de x, pero no tengo reglas para derivar seno de 2x. Ahí ya no tengo forma de derivar, porque estas reglas aplican cuando el ángulo es x solamente. Si ya le cambio el ángulo a x cuadrada, por ejemplo, ya no puedo usar estas reglas. Entonces, lo que va a hacer la regla de la cadena es ayudarme para poder derivar funciones que yo tenga, por ejemplo, un polinomio elevado a una potencia. En este caso, la potencia sería un medio. O para derivar funciones trigonométricas cuyo argumento no es x, o tener polinomios elevados a una potencia, por ejemplo, un número entero, o cuando yo tengo funciones trigonométricas argumentos diferentes de x, y muchas otras que ya vamos a ir viendo. Entonces, la regla de la cadena es muy útil, hay que saberla utilizar. Ya con la práctica se vuelve algo muy sencillo, pero sí es importante que lo practiquemos. Vamos a ver de qué trata la regla de la cadena. La regla de la cadena podemos verlas de diferentes formas. La primera es interpretar que tenemos una función compuesta. Si ustedes recuerdan este simbolito, como
un ovalito, una ruedita, significa que tengo la composición de dos funciones. Yo tengo f compuesta con g, y así se designa f círculo g, f compuesta con g. Y si yo quiero derivar una función compuesta, pues lo que se hace es, se deriva f y luego se multiplica por la derivada de g. Esa es una forma de interpretar la regla de la cadena. Esa es la que viene en su libro. A mí también me gusta ver otras notaciones. Hemos estado trabajando con diferentes notaciones desde que empezamos derivadas. Y a mí me gusta mucho esta otra interpretación que viene en este otro libro. ¿Por qué se llama regla de la cadena? Porque parece que va haciendo una cadena. Y si esto no nos da mucho la idea de qué significa cadena. Miren, yo voy a tener una y que depende de f. Una y igual a una f de u, ¿sí? Pero la u es una función que depende de x. Entonces yo quiero la derivada de y con respecto a x. Y fíjense cómo se va a hacer. Si y depende de u y u depende de x, se hace lo siguiente. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Como si fuera que se pudiera, yo agarro aquí y se pudiera cancelar este de u de aquí de arriba con este de u de aquí de abajo y me queda la derivada de y con respecto a x, que es la que estoy buscando. ¿Sí? Por eso se llama regla de la cadena, como que voy multiplicando y se va haciendo una cadenita. ¿Sí? Otra forma de interpretar, ¿sí?, es con la función compuesta. Esta también es la misma interpretación que dan en su libro. Yo tengo que derivar con respecto a x una función que depende de g. Entonces derivo la f con respecto a g y luego la g con respecto a x. Como que se va haciendo una cadenita. Otra notación diferente es, si yo quiero, tengo que y depende de u y u depende de x, la derivada de y con respecto a x, yo puedo derivar f con respecto a u y luego nada más derivar la u, multiplicarla por la u con respecto a x. Entonces son varias notaciones. ¿Qué ventaja tiene esta de la cadena, la que les explicaba aquí de la multiplicación de los diferenciales? Es que yo puedo meter más variables. Por ejemplo, si yo tengo que y depende, es una función de u, y u es una función de x, y x es una función de z, y z es una función de otra variable, yo puedo encontrar la derivada de la primera variable con respecto acá a la última, usando una cadenita. La derivada de y con respecto a z va a ser la derivada de y con respecto a u, aquí, en esta función que depende de u, por la derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a x, y luego por la derivada de x con respecto a z, la derivada de x con respecto a z. Como si se pudiera en los diferenciales, por ejemplo aquí, este que está aquí dividiendo con este que está acá multiplicando, y este que está aquí dividiendo con este que está acá multiplicando, se cancelaran y yo tengo que me queda de y en dz, este de y en dz. Eso es lo que significa, ¿por qué se llama regla de la cadena? Porque se va haciendo una cadena con los diferenciales. Y entonces yo puedo hacer cambios de variables. ¿Sí? Yo puedo poner la y como función de u, la u como función de x, la x como función de z, la z como función de otra variable y así irme cambiando las variables con tal de poder yo derivar. Vamos a ver esto cómo funciona. Todas las notaciones son valiosas, diferentes problemas a lo mejor nos ayuda una notación más que otra, pero todas son equivalentes, es lo que se llama la regla de la cadena. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo primero hago mi función compuesta? Vamos a practicar cómo hacer las compuestas. Este simbolito que es la bolita esta.
de composición. Yo tengo f compuesta con g, que significaba, no sé si se acuerdan de eso, ya lo vimos un poquito antes de salir de contingencia, es evaluar una función en otra función. Evalúo la primera en la segunda. Entonces, fíjense, yo aquí yo voy a tomar, esta es mi función que yo quiero derivar. Entonces es una fracción. Tengo un 1 sobre x más 1. Si yo hago u igual a x más 1, mi función f, esta original, pero no ahora en función de x, sino en función de u, sería nada más 1 sobre u, porque u vale x más 1. Entonces este x más 1 sería la u, y entonces yo aquí pongo mi función en términos de u. Eso es hacer composición, es como al revés de una composición, dada la función que u propongo, para dejar mi función que estaba en términos de x, dejarla en términos de u. Entonces la u yo aquí la propongo como el ángulo, ¿sí? Porque yo no tengo reglas para derivar seno de 2x, yo nada más tengo regla para derivar seno de x, entonces yo necesito lo que tenga aquí agruparlo para poderlo derivar. Entonces hago u igual a 2x y aquí ya esto sí lo puedo derivar, porque ya aquí nada más tengo u. La derivada de seno de u sería coseno de u y ya acabaría la derivada. Esta no la puedo derivar, pero si yo cambio a u, esta función ya la puedo derivar. ¿Se fijan como que se simplifica? Entonces yo aquí tengo un polinomio que tiene una raíz. Entonces todo lo que está dentro de la raíz yo lo vuelvo u y yo dejo mi función en términos de u como raíz de u. Y esto ya es muy fácil de derivar, porque esto lo derivo como una función potencia, tengo u a la 1/2 y eso ya tengo regla para derivarlo, la regla de la potencia. Luego, de hecho aquí, en este resumen que puse acá, se me pasó escribir la regla de la potencia. Yo también ya tengo cómo derivar cuando tengo x a la n. Si ustedes recuerdan, para derivar x a la n se baja el exponente y se le quita 1 al exponente. Entonces esa se llama regla de la potencia. Se me olvidó que esa también ya la habíamos estado trabajando. Ok. Entonces yo ya aquí ya podría derivar esta función potencia. Esta raíz con este polinomio no tengo una regla para derivarla, pero esta función potencia sí, se baja la potencia, se le quita 1 la potencia y ya la puedo derivar. Aquí, por ejemplo, si se fijan, tengo la función coseno al cuadrado. ¿Sí? Yo tengo para mis reglas de derivación nada más el coseno a la 1. No tengo las reglas para el coseno al cuadrado, entonces yo no podría derivarla, pero yo puedo hacer u igual a coseno, lo que está elevado a la potencia, y dejar mi función que yo quiero derivar en términos de u como u cuadrada, y u sigue siendo una función potencia que yo puedo derivarla con la regla de la potencia. Entonces se fijan, resumiendo un poquito, estas funciones que están aquí, las primeras, en términos de x, son funciones que se pueden complicar o no tenemos reglas para derivarlas, todas estas. ¿Sí? Hacemos un cambio de variable, proponemos una u y nos queda una función en u. Estas funciones en u ya son fáciles de derivar. Entonces la regla de la cadena usa la composición de funciones para facilitar la derivada. Pero como estamos haciendo la compuesta, ¿sí? Tengo una función, evaluada en una función, y yo voy a tener acá una función que depende ahora no de x, depende de u. Entonces lo que se hace es, yo dejo mi función en u y luego derivo. Para derivar uso la regla de la cadena. ¿Qué voy a hacer? Derivo con las mismas reglas que yo ya tengo para derivar la x, derivo la u, pero voy a usar la regla de la cadena. Lo único que va a significar es que al final
voy a multiplicar por la derivada de la función u. ¿Sí? Estas también ya las puedo derivar. Al último voy a multiplicar por la derivada de u. ¿Sí? Y esto en la práctica se vuelve muy sencillo. Vamos a cambiar de colorcito, me gusta más este. Vamos a hacer unos problemitas. Ok, tengo mi función que quiero derivar, en este caso esta fracción, la del inciso A. Yo propongo u, todo lo que está aquí abajo de la fracción. Entonces yo propongo u. Y dejo mi función en términos de u. ¿Sí? Sería 1 sobre u, que yo lo puedo poner como la función potencia u a la menos 1. Y luego ya voy a derivar. ¿Cómo se deriva? Para derivar, derivo esta función potencia. ¿Cómo se deriva una función potencia? Pues se baja la potencia y se le quita 1 a la potencia. Y luego, con la regla de la cadena, ya nada más multiplico por la derivada de u. Yo ya tengo quién es u es x más 1. ¿Cómo deriva x más 1? Pues la derivada de x más 1 es la derivada de x que vale 1 más la derivada de 1 que vale 0. Entonces aquí ya nada más la multiplico por 1. Ya que tengo eso, la derivada de u, yo lo que hago es sustituir. Aquí ya tengo derivada mi función y', esta es la del primer problema. Bajo la potencia, entonces aquí le quito 1 a la potencia y luego al final ya nada más derivo por u. Como la u vale esto, entonces ya lo único que falta es dejar mi derivada en términos de x. ¿Cómo hago eso? Pues aquí lo que vale la u lo sustituyo aquí, entonces me queda menos, menos, por lo que vale la u elevada a la menos 2, por la derivada de u que ya derivamos aquí, que vale 1. Y entonces ya nada más simplificamos. Esta potencia la puedo pasar al denominador positiva y yo ya tengo la derivada de mi función. Esta función, si ustedes recuerdan, yo también la podría derivar usando la regla del cociente. Yo podría, es la de arriba, no, perdón, la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Pero cuando usamos la regla de la cadena se vuelve muy rápido. Yo aquí en 3 pasitos rápido la puedo derivar sin usar la regla del cociente. Entonces cuando ya tenemos práctica, estas derivadas se hacen muy sencillas. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, en el inciso B voy a derivar seno, pero ahora de 2x. Entonces hago u igual a 2x, que es aquí mi argumento. ¿Sí? Y entonces mi función, esta y, en términos de u sería y igual a seno de u. Yo ya sé cómo se deriva seno, la derivada es coseno, pero cuando yo tengo de x, como no tengo de x, aquí lo único que hago es al último multiplicar por la derivada de u usando la regla de la cadena. Entonces yo sé que la u vale 2x, su derivada vale 2. Y entonces ya nada más sustituyo lo que vale la u, que es 2x, y mi derivada sería coseno de 2x por la derivada de 2x que vale 2. Y yo ya tengo la derivada muy sencillita, que es 2 coseno de x. Aquí, ¿por qué este 2 lo pasamos acá adelante? Porque para no confundirnos y tratar de multiplicar este 2 por este 2x, este 2x es un ángulo, yo no lo puedo multiplicar, entonces este lo paso como coeficiente y mi derivada queda expresada como 2 coseno de 2x. Y esa es la forma correcta de derivar. Y aquí yo estoy usando la regla de la cadena. Yo no podría, con las reglas que teníamos antes de la regla de la cadena, derivar seno de 2x, cambio de variable, derivo, y al final, ¿qué va a ser lo que se modifica? Es que al final yo tengo que multiplicar por la derivada de u. Uso las mismas reglas que cuando derivo con respecto a x. Si yo tengo seno de u y seno de x se derivan igual, hago u igual a x, como quien dice. Y entonces yo derivo nada más seno de x, la derivada es coseno. Pero como no tengo x, tengo u, uso la regla de la cadena y ya nada más multiplico por u'. Eso es lo que significa esta notación.
Entonces, esta es una forma muy sencilla de derivar, ¿sí? Usando la regla de la cadena, que voy a usar todas las reglas que ya conozco para X, pero como F no depende de X, depende de U, nada más derivo por U'. Y esa va a ser la única diferencia. Entonces, fíjense, vamos a hacer el inciso C. En el inciso C, a mí me piden derivar esta raíz de este polinomio. Entonces, todo lo que está dentro de la raíz lo voy a llamar U. El x, 3x cuadrada menos x más 1 lo llamo U. Entonces, ya esta función en función de U quedaría como raíz de U. Y raíz de U es U a la 1/2. Y U a la 1/2 es una función potencia. ¿Cómo se deriva una función potencia? Pues se baja la potencia y se le quita 1 a la potencia. Entonces yo ya puedo derivar esta función como potencia. Pero como estoy derivando U y U es una función de X, usando la regla de la cadena, ya nada más multiplico por U'. Si yo ya tengo lo que vale la U, que es esto de aquí, ¿cómo se deriva esta U? Pues es un polinomio. Entonces derivo 3x cuadrada, que su derivada es 6x, y derivo menos x, que su derivada vale menos 1, y derivo 1, que su derivada vale 0. Entonces sumo estas tres derivadas y obtengo U'. Ya que tengo la U, tengo U', sustituyo aquí, tengo que la derivada es aquí, se baja la potencia, se le quita 1 la potencia y usamos la regla de la cadena y le ponemos por U'. Ya nada más simplificamos, aquí me queda 1/2 menos 1, 1 lo puedo poner como 2/2, entonces menos 1/2 menos 2/2, no, aquí es más, perdón, aquí este es más, este positivo, menos 1/2, aquí sí está bien el resultado, es 1/2 menos 2/2, 1/2. Ese sí estaba bien, aquí nada más el signito se me pasó. Y luego ya simplificamos el exponente, me queda la U a la menos 1/2. Ya tenemos la derivada pero en términos de U. Aquí ya derivamos pero en términos de U. Lo único que falta es regresarnos a la variable original, que es la X. Ya me piden que derive una función que depende de X, el resultado va a ser una función que depende de X. Entonces, ¿cómo le hago para regresarme a la variable original? Pues ya tengo lo que vale la U, lo pongo. Es todo este polinomio. El 1/2 aquí se queda, este 1/2 lo paso igualito, este menos 1/2 de la potencia lo paso igualito. Y aquí ya nada más tengo que multiplicar por U'. Entonces U' ya lo derivé aquí, 6x menos 1. Para simplificar dijimos que en los resultados de las derivadas tenemos que dejar potencias que sean positivas. Entonces para pasar esta potencia positiva lo paso al denominador positiva y multiplico. Entonces me queda este en el numerador, este en el denominador, este 1/2 aquí me lo estoy considerando, este es 1/2. Y luego si queremos, no es necesario, podemos pasar este 1/2 como raíz. Si no, este también podría ser el resultado de la derivada. Entonces, esta función que era una raíz ya la pudimos derivar usando la regla de la cadena. Resumiendo, ¿qué tenemos que hacer? Tengo mi problema. Yo propongo una U para resolver este problema. Dejo mi función en términos de U. En este caso me salió una función potencia. ¿Qué hago? Pues derivo esa función potencia con la regla, pero como esta U depende de X, ya al final de derivar nada más voy a multiplicar por la derivada de U. Y esto, ya nada más lo que queda es sustituir lo que vale la U, sustituir lo que vale la U' y ya tenemos cómo se deriva. Vamos a seguir practicando. Aquí voy a hacer el último de los ejemplos para derivar tangente cuadrada. Entonces aquí tengo la tangente elevada al cuadrado, eso significa tangente cuadrada de X. Se podría poner así o también se podría poner esto es lo mismo que tangente de X, todo esto al cuadrado. Entonces mi U va a ser lo que está aquí elevado al cuadrado, que es la tangente.
Entonces, esta función y yo la podría poner como u cuadrada. Y esta es una función potencia que ya podemos derivar. ¿Cómo se deriva una función potencia si yo tengo u cuadrada? Aquí vamos a cambiar. Si yo tengo u cuadrada, pues la derivada vale 2u. La derivada de u cuadrada es 2u, pero como es una función de x, aplico la regla de la cadena, ya nada más multiplico por u', ¿sí? Entonces yo tengo que u vale tangente de x, esta. ¿Cómo se deriva tangente? Pues me voy acá a las reglitas, voy y me fijo. La derivada de tangente es secante cuadrada. Entonces yo derivo la u, ¿sí?, como secante cuadrada. Y entonces ya tengo, aquí ya había derivado, la derivada de u cuadrada es 2u por u' usando la regla de la cadena. Entonces dejo el 2 aquí multiplicando, que es este. Sustituyo lo que vale la u con tangente y pongo aquí la multiplicación por u'. ¿Sí? Aquí lo que puedo hacer, ya esto ya está derivado, esto ya lo puedo dejar como resultado. O también puedo usar esta identidad para dejar mi derivada en puras funciones trigonométricas tangente. Yo sustituyo la secante cuadrada como 1 más tangente cuadrada y esta. Pero bueno, desde aquí yo ya tengo la derivada de mi función. Esta es la derivada de mi función. Aquí ya está, tengo y' en términos de x. ¿Sí? Esto ya nada más es simplificación y acomodar, pero aquí yo ya tengo derivada mi función. ¿Sí? Vamos a seguir practicando, esto es mucho de práctica. Esta es una regla muy bonita. Es la regla de la cadena, pero para potencias. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la regla que se me había pasado anotar ahí en el resumen de las reglas que tenemos es cuando yo tengo que derivar una función potencia, la derivamos, bajamos el exponente y le quitamos 1 al exponente. Resulta que esta regla también se puede poner en términos de u para usar la regla de la cadena. Si yo tengo una función ahora, no tengo una x, tengo una u, ¿sí? Voy a tener u a la n y la quiero derivar. Voy a usar lo mismo que me dice aquí, la regla con respecto a x lo vuelvo a usar, pero con respecto a u, bajo la potencia, le quito 1 a la potencia, pero usando la regla de la cadena, como lo estábamos haciendo aquí, lo único que tengo que hacer es, ya derivé mi función potencia en esta parte, ahora nada más tengo que multiplicar por u'. Y usando la regla de la cadena, esto sería por u'. Y ya tengo una regla, ¿sí?, que me ayuda a derivar funciones potencia, pero ahora no nada más x a una potencia, sino u a una potencia. Cualquier función u, no tiene que ser x, puede ser cualquiera, una tangente, un polinomio, cualquier función que yo tenga a una potencia n, usando la regla de la cadena, bajo la potencia, le quito 1 a la potencia, y al último, usando la regla de la cadena, yo nada más derivo la u y yo ya tengo la derivada completa. Vamos a practicar esta regla. Aquí tenemos varios ejemplos. Vamos a empezar con el ejemplo 1. Aquí en el ejemplo 1 yo tengo una función que es esta fracción. Yo la podría derivar con la regla del cociente, el de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado, y se vuelve algo muy, muy largo. Y tendríamos que andar simplificando. Aquí lo voy a usar lo voy a derivar usando la regla de la cadena. Yo voy a copiar mi función que yo quiero derivar, es esta, y luego voy a proponer una u.
U lo voy a hacer lo que está dentro de la raíz, que es x menos 2. Entonces yo puedo poner mi función f de x ahora como una función que depende de u, que es 1 sobre raíz de u. Y esto, 1 sobre raíz de u, yo lo identifico como una función potencia. Esta raíz es a la 1 medio, es u a la 1 medio, y para ponerla en el numerador la pongo con signo negativo. Entonces aquí, fíjense, lo que voy a usar es la otra notación de la regla de la cadena. Es, si yo quiero la derivada de f con respecto a x, primero derivo f con respecto a u y lo multiplico por la derivada de u con respecto a x. Y fíjense cómo lo voy a hacer. Primero, esta primera derivada de f con respecto a u. Yo aquí tengo f y aquí tengo u. Entonces, para derivar esta función potencia, ¿qué se hace? Se baja la potencia y se le quita 1 a la potencia. Simplificamos, aquí me queda menos 1 medio, menos 2 medios, me queda a la menos 3 medios. Este 1 medio aquí queda multiplicando y ya tengo la derivada de f con respecto a u. Ya tengo esta primera parte. Ahora voy a derivar u con respecto a x, pero la u ¿cuánto vale? La u vale x menos 2. Entonces para derivar u es muy sencillo, la derivada de x, ¿dónde está? La derivada de x vale 1 y la derivada de menos 2, como es una constante, la derivada de una constante vale 0. Entonces yo al derivar todo este término, la derivada vale 1. Y entonces yo ya puedo derivar esta de f con respecto a de u, la derivada de f con respecto a u, yo aquí la tengo, es un menos 1 medio de u a la menos 3 medios por la derivada de u con respecto a x, que vale 1. Si quieren, aquí simplificamos, esta potencia negativa la puedo pasar al denominador positiva y luego esta la puedo poner como una raíz cuadrada de u al cubo, o la puedo poner así, la puedo dejar aquí, ya está derivada también, ¿sí? Aquí yo la puse como una raíz y luego lo que hago es, esta ya es la derivada, aquí ya está multiplicada por 1, esta ya es la derivada con respecto de f con respecto a x, pero está en función de u. Y yo quiero mi derivada en función de x, porque tengo que derivar una función de x, el resultado es una función de x. ¿Qué hago? Pues sustituyo u. U vale x menos 2, entonces me queda menos 1 medio, aquí está menos 1 medio raíz de u al cubo. U vale x menos 2, lo elevo al cubo. Y ahora sí, este va a ser mi resultado, ya mi derivada en función de x. Y eso es usando la regla de la cadena con esta notación, de decir yo tengo df en dx, o la derivada de f con respecto a x va a ser igual a la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? Es usar la regla de la cadena con la notación de la cadena. Esta sí es notación de cadena. ¿Sí? Vamos a hacer otro problemita. Aquí el problema 3, que es otra vez otra raíz. Yo aquí, todo lo que está aquí en este binomio 3x cuadrada, esto que está elevado al cuadrado yo lo voy a proponer como 3x cuadrada más 1. Entonces mi función yo la puedo poner en función de u como raíz de u cuadrada menos 2. Aquí, esto es u, quedaría u cuadrada menos 2, todo eso raíz. Pero ahora yo no puedo derivar este término, no tengo reglas para eso, entonces hago otro cambio de variable. Todo lo que está dentro de la raíz lo voy a llamar w. Y entonces puedo poner mi f en función como raíz de w. Entonces aquí se fijan, son dos cambios de variable. Hago una u, cambio mi f a u, pero hacer eso tampoco puedo derivar, pero hago una u, una w igual a una función de u, y yo puedo poner mi función original en términos de raíz de w. Y esta raíz de w yo ya la puedo derivar, es una función potencia, es w a la 1 medio. Entonces fíjense cómo funciona la cadena. Yo quiero la derivada de f con respecto a x.
va a ser igual a derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Pero esta derivada de f con respecto a u, ¿cómo la obtengo? Porque f yo la dejé en términos de w. Bueno, la derivada de f con respecto a u va a ser la derivada de f con respecto a w por la derivada de w con respecto a u. Como si se pudiera que este dw con este dw se cancelara y me quedaría nada más df en dx, que es esto que está de este lado. Y si este dw entre dw se pudiera cancelar y me quedaría df en du. Entonces ya nada más sustituyo este df en du aquí y ya me queda mi derivada que ando buscando. Estas dos las sustituyo en este término de aquí que estaba con los paréntesis rosas y entonces me queda df en dw por df dw en u. Y por último, este último término de u en dx. Entonces tengo tres multiplicaciones aquí. Yo les nombré así. La primera con un inciso a, la derivada de f con respecto a w. Yo me voy a f de w aquí para derivar esta primera. Mi f de w es raíz de w, que es w a la 1/2. Para derivar la f con respecto a w, pues se baja la potencia y se le quita 1 a la potencia. 1/2 menos 1 me queda menos 1/2. Entonces yo aquí tengo ya la derivada de f con respecto a w. Ya tengo este inciso a. Para el b, yo tengo que w vale u cuadrada menos 2. Y yo necesito la derivada de w con respecto a u para hacer este. Entonces, la derivada de w con respecto a u, yo aquí derivo, esto es una función potencia, bajo la potencia le quito 1 a la potencia y la derivada de menos 2 que vale 0. Para tener esta última, que es du en dx, la u aquí la propusimos como 3x cuadrada más 1. Y para derivar la u con respecto a x, pues aquí se baja la potencia y se le quita 1 a la potencia. Y aquí la derivada de 1 que vale 0. Entonces yo ya aquí tengo la derivada de u con respecto a x. Y luego ya nada más multiplico estas tres derivadas, la del inciso a, inciso b, inciso c. Entonces la del inciso a quedó, esto lo puedo poner como una raíz y para lo paso con potencia positiva esto hacia el denominador. Me quedaría 1 sobre 2 raíz de w, que es esta primera derivada del inciso a. Luego tengo la derivada del inciso b, que vale 2u, y luego tengo la derivada del inciso c, que vale 6x. Pero si se fijan, esta derivada que yo ando buscando, la de f con respecto a x, me queda en términos de w y de u y de x. Yo estoy derivando una función, la 3, que depende de x, yo quiero un resultado que dependa de x. Lo que voy a hacer es regresarme a la variable original. Fíjense, aquí tengo 1/2 y abajo tengo raíz de w, pero w ¿cuánto vale? W vale u cuadrada menos 2. Entonces aquí lo pongo, lo que vale w. Aquí tengo 2u, 2 por lo que vale la u. La u vale, aquí está, 3x cuadrada más 1. Sustituyo el 3x cuadrada más 1. Y este ya está en términos de x, aquí lo dejo. Todavía este no es el resultado porque si se fijan aquí tengo una u y yo quiero mi resultado solamente en términos de x, entonces yo sustituyo lo que vale esta u y mi derivada va a ser, arriba me va a quedar 6x, este 3x cuadrada más 1 y abajo tengo este 2 se cancela con este 2 y me queda nada más raíz de u cuadrada menos 1 y yo sustituyo lo que vale u, que es 3x cuadrada más 1, aquí le quito menos 2 y entonces aquí yo ya tengo simplificado toda mi derivada en términos de x y este puede ser mi resultado. Yo aquí lo que hice fue elevar este al cuadrado y multiplicar este binomio. Esto ya es simplificación. ¿Sí? Y se puede seguir simplificando si factorizamos o intentamos ahí, pero bueno, aquí ya está derivada, toda mi derivada en función de x y aquí ya está derivada. Eso es usando
En estos ejemplos usamos la regla de la cadena con las diferenciales, que es muy útil sobre todo cuando tenemos más de un cambio de variable. Aquí hacemos que una función f que depende de x la cambiamos a una función f que dependa de w, pero esta w depende de u y esta u depende de x. Entonces yo tengo varios cambios de variable y yo puedo resolver mi derivada. ¿Sí? Esto es cuestión de que mucha práctica. Vamos a seguir practicando para derivar funciones un poquito, si se fijan, más complicadas. Aquí vamos a continuar con el problema 8. En el problema 8 tengo, si se fijan, una fracción que deriva una fracción, pero arriba tengo un binomio al cubo y abajo tengo un binomio al cuadrado. Entonces yo aquí puedo usar la regla del cociente. Esta es su forma compacta. Yo tengo el cociente de dos funciones, ¿sí? Entonces es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Entonces fíjense qué voy a hacer. Esta es la de abajo por la derivada, si lo voy a poner, de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Aquí también podría, en lugar de hacer esta, poner estas diferenciales, nada más poner aquí una prima y sería equivalente la notación. ¿Sí? Pero así también lo pueden encontrar. Esto se pone entre la de abajo al cuadrado, la función que está abajo al cuadrado. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Para hacer esta derivada, la voy a derivar con la regla de la cadena. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Aquí tengo una función potencia, tengo esto elevado a la 3. ¿Sí? Si yo hago u igual a lo que está aquí al cubo, entonces u sería x cuadrada menos 1. Entonces mi función, en función de u, me quedaría u cúbica. ¿Sí? Y yo voy a usar la regla de la cadena para derivar esta función potencia. Voy a derivar mi función potencia y luego voy a derivar la u y las voy a multiplicar y ya va a estar mi derivada. Entonces fíjense cómo se hace. Esto es u cúbica. Entonces, ¿cómo se deriva u cúbica? Pues 3u cuadrada por la derivada de u. Y ya estoy usando la regla de la cadena. Ya lo único que falta es sustituir lo que vale esta u, que aquí lo tengo, x cuadrada menos 1. ¿Sí? Derivo ahora esta, que es mi u. ¿Cómo se deriva x cuadrada menos 1? Pues esta es una función potencia x cuadrada, la derivada la vale a 2x, y la derivada de una constante que vale 0. Entonces yo ya derivé. ¿Qué tengo que hacer? Simplificar. Este 2x lo multiplico por 3, me queda 6x, y esto lo dejo igualito. Entonces yo aquí ya derivé usando la regla de la cadena. ¿Sí? Si se fijan, aquí tengo una función potencia. Entonces, si nos ahorramos este trabajo de cambiar de variable, también se puede hacer. Eso es mucho dependiendo de su práctica y de que lo hagan bien. ¿Qué hago? Esto va a ser u, tengo al cuadrado. ¿Qué hago para derivar una función potencia? Bajo la potencia, le quito 1 a la potencia, me queda aquí a la 1, eso no se pone. La u queda aquí. Y luego ya nada más derivo la u. La derivada de esta u, pues derivo el 4x cúbica. Ah, caray. Aquí. Y fíjense que lo estuve repasando. Aquí la derivada de 4x cúbica, si bajé la potencia aquí, tengo el 3 por el 4, me queda 12, pero aquí al quitarle 1 la potencia quedaría aquí al cuadrado. Déjenme lo corrijo, que a veces trabajo mucho ya cansado o en la noche. Ay, aquí vamos a, listo, cambiar de plumón para hacer la corrección. Aquí quedaría al cuadrado. Sí, la derivada de 4x cúbica es 12x al cuadrado y la derivada de menos 5 vale 0.
Entonces, al simplificar aquí este 2, con este 12 me quedaría 24, pero aquí x cuadrada. ¿Sí? Por eso, aquí u' sería, el 4 lo dejo y derivo x al cubo, que es 3x cuadrada. Simplificando me queda 12x cuadrada. Aquí se me olvidó esta potencia 2. Ok, está al cuadrado. Entonces vamos a corregirlo. Aquí teníamos, vamos a sustituir. Yo ya tengo esta derivada. La voy a sustituir aquí. Y esta otra derivada la voy a sustituir aquí. Entonces me queda el de abajo, y la derivada de la de arriba me quedó 6x. Vamos a cambiar un poquito. Es la de abajo por la derivada de la de arriba, que me quedó 6x por x cuadrada menos 1 al cuadrado, menos menos el de abajo por la derivada de la de arriba. Esta derivada de la de arriba es la que tengo que corregir. Aquí me faltó esta potencia 2. ¿Sí? ¿Qué es esto? 24x cuadrada. Ya está corregido. Y aquí a la multiplicación también la corrijo. Y entonces ya nada más simplificamos. Multiplicamos estos binomios. Este 6x lo puedo poner aquí, luego queda multiplicado por este binomio y por este binomio, menos este 24x cuadrada por este binomio, por este binomio. Aquí se puede seguir simplificando. Hago este binomio al cuadrado, este binomio al cuadrado, este binomio al cubo y este binomio. ¿Sí? Y se puede simplificar todavía más. Pero bueno, aquí yo ya terminé lo que es la derivación. Ya nada más me quedaría terminar la simplificación. Pero yo ya tengo la derivada. Ya nada más me faltaría simplificar. En lugar de dedicarle tiempo a la simplificación algebraica, a mí me gustaría que practicáramos hacer otro problema. Entonces, hasta aquí lo voy a simplificar. Ustedes lo pueden seguir simplificando. También recordarles que ustedes se pueden checar sus derivadas con el GeoGebra o el Wolfram o con su libro, ¿sí? Y si es importante la simplificación, porque los resultados vienen simplificados, pero bueno, yo aquí quiero avanzar en practicar cómo se utiliza la regla de la cadena para potencias. Miren, aquí nada más incluí este problema. Bueno, fueron tres problemas largos, el problema 1, el problema 3 y el problema 8. Ahorita al final creo que bien incluí otro problemita de seguir derivando potencias. Aquí también la regla de la cadena existe para funciones trigonométricas. Si yo en lugar de derivar seno de x, que la derivada es coseno, yo tengo seno de u, para derivarlo nada más pongo coseno de u y usando la regla de la cadena multiplico por la derivada de u. Y así para todas las funciones trigonométricas, la única diferencia es que si yo tengo en lugar de coseno de x, tengo coseno de u, la derivada va a ser menos seno de u por u'. Al final yo derivo la u del argumento. ¿Sí? Y así para las 6 voy a aplicarlo aquí a algunos problemas. Se fijan aquí en el problema 1, yo no tengo la derivada de seno de x, yo tengo la derivada de seno de este ángulo. Entonces para derivarlo, usando la regla de la cadena, la derivada de seno es coseno y ya nada más tendría que ver quién es u y derivarlo y multiplicarlo aquí. Como la u vale este argumento, vale 3x cuadrada más 4,
La derivada de este polinomio es el 3 se queda y derivo x cuadrada, que es 2x, y me queda por 3. 2x por 3 me queda 6x. La derivada de 4, que vale 0. Entonces yo multiplico coseno y de una vez sustituyo lo que vale la u. Coseno, la u vale 3x cuadrada más 4. Le pongo coseno. Y esta u', les digo, para no confundirla y multiplicarla con este argumento, lo pongo acá como coeficiente por 6x. Así se acostumbra a poner primero los polinomios y luego la función trigonométrica. Entonces, así se deriva cuando tengo una función seno que tiene un argumento diferente de x. Nada más la derivada vale coseno y ya nada más derivo el ángulo, como quien dice, y multiplico aquí por la derivada del ángulo. Seno de u, la derivada es coseno de u y ya nada más derivo el ángulo aquí. Esta u y esta u son igualitas, el 3x cuadrada más 4 no le pasa nada, ahí se queda. ¿Sí? La derivada seno, que vale coseno, y la derivada de 3x cuadrada, que vale 6x. Aquí lo que hago para derivar en el problema 2 es interpretar como que tengo la secante toda elevada al cubo. Entonces hago u igual a secante de raíz de x. Pero esta u todavía no la puedo derivar porque yo tengo como derivar secante de x, no secante de raíz de x. Por eso propongo una w igual a raíz de x. Entonces secante de w yo ya la puedo derivar. Entonces aquí uso la regla de la cadena. Yo quiero la derivada de f con respecto a x. Y aquí la voy a hacer por la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Y esta derivada de u con respecto a x, yo tengo que la u la puse en función de w. Entonces voy a hacer la derivada de u con respecto a w por la derivada de w con respecto a x. Y entonces estas dos yo las voy a sustituir aquí y me va a quedar la derivada de f con respecto a u, la primera, por la derivada de u con respecto a w, la segunda, y por la derivada de w con respecto a x, la tercera. Entonces tengo que hacer estas tres derivadas. Yo tengo lo que vale f de u, que sería u cúbica. Yo tengo como vale u en términos de w, que sería secante de w. ¿Sí? Aquí, porque w vale raíz de x, tengo secante de w. Y w como una función de x, que es raíz de x, que es esta función potencia. Entonces voy a derivar primero la f con respecto a u. La f con respecto a u, como es una función potencia, se baja la potencia y se le quita 1 la potencia. La u con respecto a w, pues la derivada de secante es secante tangente. Y por último, para el inciso c, la derivada de w con respecto a x, como w es x a la 1 medio, se baja la potencia, se le quita 1 la potencia. Aquí tengo 1 medio menos 1, que vale menos 1 medio. Y entonces esta la paso en el denominador positiva y luego yo la sustituí como una raíz de x. Entonces ya tengo las tres derivadas y las sustituyo. La del inciso a, que me quedó 3 sub cuadrada. La del inciso b me quedó secante de w tangente de w. Y la del inciso c, que me quedó 1 sobre 2 por raíz de x. Si se fijan, aquí ya está derivado, pero mi resultado queda en función de u, w y x. Tengo todas revueltas mis variables. Yo nada más quiero mi resultado de mi derivada en función nada más de x. Entonces yo lo que hago es sustituir lo que vale la u. La u vale seno de w, pero w vale raíz de x. Y aquí yo tengo secante de w, que vale raíz de x, tangente de w, que vale raíz de x. Entonces ya aquí ya sustituyo la u y la w y yo ya dejo toda mi derivada en función de x.
Y esto ya nada más lo simplificamos. Pues no, aquí nada más multipliqué. Ya no terminé de simplificar. Aquí podría multiplicar esta secante al cuadrado por esta secante, me quedaría secante cúbica. Y yo creo que sería todo lo que se puede simplificar. Pero bueno, aquí ya tenemos la derivada, ¿sí? Utilizando la regla de la cadena. Les digo, a veces, sobre todo cuando cambiamos de variable varias veces, sí nos conviene esta notación, ¿sí? Se nos vuelve muy sencilla la derivación. Entonces aquí les dejo este ejemplo. Y vamos a pasar a resolver el ejemplo 3. El ejemplo 3 es el ejemplo de cotangente, pero en lugar de x tengo este ángulo, 1 menos 2x cuadrada. Entonces yo voy a derivar esta función. Si ustedes recuerdan, ya tenemos de las reglas de derivación cómo se deriva la cotangente. Para no regresarme las hojitas, pues la cotangente en términos de u se deriva como cosecante cuadrada de u por u'. Ya es aquí ya usando la regla de la cadena. Entonces aquí le pongo cosecante cuadrada, la u aquí la tengo, es esta, y yo nada más derivo esta u. La derivada de menos 2x cuadrada es menos 2x, la derivada de 1 vale 0, y entonces yo ya acabé de derivar. Este lo paso acá de este lado al principio como coeficiente para que no se confunda con este ángulo, y ya derivamos. Tampoco es así, uy, qué bárbaro, qué difícil. Esto es mucho de práctica. Se fijan aquí otra vez en el problema 4, tengo que derivar la tangente, pero la tangente en lugar de x, la tangente de x cuadrada. Yo aquí tengo la regla de derivación para la tangente de u, que me dice que nada más va a ser secante cuadrada de u, secante cuadrada de u, mi u es esta, por la derivada de u. La derivada de x cuadrada es 2x. Este lo paso como coeficiente y este lo dejo como está y ya acabé. ¿Se fijan? Hay problemas de la regla de la cadena sencillitos, ¿sí? ¿Qué más sencillitos se le van a hacer entre más practique? Entonces aquí otra vez en el problema 5 yo tengo que derivar ahora la raíz de esta función trigonométrica. Entonces esta raíz yo la pongo como una potencia fraccionaria. Y entonces para derivar esta función potencia, ¿qué se hace? Se baja la potencia, se le quita 1 la potencia. Esta no se cambia, se queda aquí, es mi u. ¿Sí? Y luego voy a derivar esta u y la voy a multiplicar aquí. ¿Cómo se deriva cosecante de 2θ? Aquí uso la regla de la cadena. Cosecante de u vale menos cosecante de u, aquí está, y ahora mi u va a ser 2θ, por cotangente de u, cotangente de 2θ, por la derivada de u. Mi u es 2θ, la derivada vale 2. Y yo ya acabé de derivar. Ya nada más simplificamos este de aquí, 2, con este 2 se cancela. Un medio menos 1 me queda menos un medio. Esto lo dejo, este signo menos lo pongo aquí primero. Está multiplicando, queda acá. Entonces, ¿cómo está? Aquí esto no es derivada, esto lo puse como potencia 1. Para simplificación, hagan de cuenta que aquí este lo pasé igual, este lo pasé igual y este lo pasé igual. El 2 se canceló. Y aquí aguas porque este lo puse como que está a la potencia 1, no que hay que derivarlo. Aquí ya hicimos la derivada de la cosecante. Entonces tengo la misma base, diferentes exponentes, los exponentes se suman, por eso me queda menos un medio más 1, un medio. Si esto está, ya aquí ya está derivado, y aquí nada más estoy simplificando estos dos términos que tengo la misma base, diferentes exponentes, los exponentes se suman. Esto nada más para la simplificación, este menos está aquí y esta cotangente está aquí. Simplifiqué nada más esta multiplicación, la misma base, diferentes exponentes, los exponentes se suman.
Y entonces este exponente fraccionario pues lo pongo como una raíz, este menos cotangente lo puse aquí adelante. Y ya este ya está simplificado, este sí lo simplifiqué todito. ¿Sí? Entonces practicamos con el problema 6, tengo un cociente. Entonces el problema 6 es una fracción, entonces yo voy a utilizar la formulita para derivar un cociente, es el de abajo por la derivada del de arriba. Aquí este sí es prima, este no es potencia 1, este sí es derivada, menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Entonces este lo vuelvo a copiar aquí sin derivar, este lo derivo, la derivada de la tangente usando la regla de la cadena es secante cuadrada, mi u en este caso vale 2 teta, y luego ya nada más derivo 2 teta, la derivada vale 2, menos este tangente de 2 teta lo pongo sin derivar y voy a derivar esta resta, la derivada de 1 vale 0 y la derivada de menos cotangente, aquí está menos cosecante cuadrada, este menos es de este menos, acá es positivo. Entonces me queda cosecante cuadrada y ya nada más derivo mi u. Mi u en este caso es 2 teta, la derivada de 2 teta vale 2. Y aquí me queda el de abajo al cuadrado, pues lo pongo el de abajo al cuadrado. Aquí faltaría la simplificación, este binomio por este monomio y por este 2, estos dos términos multiplicados, y si hay términos semejantes, simplificar. Pero bueno, hasta aquí le dejé en este problema, ustedes tienen que simplificar sus resultados. Yo lo que quiero en este momento es mostrarles cómo se usa la regla de la cadena. ¿Dónde estoy usando la regla de la cadena? Este es un cociente. ¿Dónde estoy usando la regla de la cadena? Aquí es para derivar este tangente de 2 teta y este cotangente de 2 teta. ¿Sí? El tangente de 2 teta es secante cuadrada de 2 teta por la derivada de 2 teta. Ahí estoy usando la regla de la cadena. Esta de aquí. ¿Sí? Aquí también lo pasé igual, pero para derivarlo uso la regla de la cadena. Aquí la derivada de 1 que vale 0 y la derivada de cotangente de 2 teta es menos cosecante cuadrada de 2 teta por la derivada de 2 teta, que es 2. ¿Sí? Y entonces ya se crece mucho las derivadas que yo puedo las funciones que yo puedo derivar. Si yo en lugar de x aquí tomo la u. ¿Y qué es la diferencia? Que cuando derivamos con respecto a x, la diferencia es que yo derivo igual que con respecto a x, pero al último derivo la u con respecto a x. Yo derivo mi ángulo cuando tengo funciones trigonométricas. O si tengo una función potencia, como en este ejemplo de acá, yo derivo mi función potencia, bajo la potencia, le quito 1 a la potencia y ya nada más multiplico por la derivada de mi u. ¿Sí? Aquí bajo la potencia, aquí mi potencia era 2, le quito 1 a la potencia, me queda la 1 por la derivada de mi u. Mi derivada de mi u que vale 12x cuadrada. Entonces ya se amplía mucho las funciones que yo puedo derivar usando la regla de la cadena. Esto es mucho de práctica y entonces tienen que hacer problemas. A lo mejor ahorita no les da oportunidad porque el semestre se nos acabó de repente, pero sí es importante que sepan usar bien la regla de la cadena porque les permite derivar una amplia cantidad de funciones diferentes. Y pues sí tienen que seguir practicando diferentes problemas. En su libro también vienen muchos ejemplos. Pueden consultar también otros videos en internet y entre mayor número de problemas ustedes resuelvan, como que cada vez se va haciendo más sencillo. Eso también es importante. Aquí pues hasta aquí les dejo la regla de la cadena. Si fue un video un poquito más largo porque
Aquí sí hay más, traté de buscar los problemas más interesantes para que, para explicárselos, pero pues aquí va a depender mucho de que ustedes estén practicando. Es una herramienta poderosa para la derivación, pero sí hay que practicarla. Me resuelve un gran número de derivadas, pero sí necesita de que practiquemos. Ya, ahora sí ya ampliamos nuestras funciones que podemos derivar. Estas son las reglas básicas, como quien dice, de las derivadas. Pero al introducir la regla de la cadena, las funciones que podemos derivar ya son funciones más complicadas, ¿sí? Ya no son funciones sencillas, ¿sí? Y es cuestión de tener paciencia, practicar, identificar, por ejemplo, aquí que yo tengo una función potencia, aquí tengo un argumento que puedo tomar como u, todo esto lo puedo tomar como u, todo esto lo puedo tomar como u. Y yo derivo con las mismas reglas que ya me sé. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer al final? Multiplicar por u'. Derivo mi función en función de u y el último multiplico por u'. Luego, también hay funciones que puedo tener cocientes o productos o sumas y restas o funciones potencia, y si se fijan puedo combinar la regla de la cadena con mis reglas básicas para derivar sumas y restas, productos, cocientes, potencias. Incluso funciones trigonométricas, ¿sí? Que aquí en el ángulo no nada más tengo x, yo puedo tener cualquier u. ¿Qué es lo que cambia? El coseno es lo mismo, pero lo que cambia es que aquí el argumento lo voy a multiplicar aquí por la derivada de mi argumento. En todas estas funciones trigonométricas lo único que puedo cambiar para derivar con la regla de la cadena es que aquí al final voy a derivar por la derivada de mi ángulo. Y las reglas son las mismas, no cambian. Entonces, vamos a seguir practicando en los demás videos. En algunos se ocupa, por ejemplo, cuando hagamos derivación implícita, yo voy a utilizar la regla de la cadena para obtener algunas derivadas. Cuando yo haga derivación logarítmica, también. Entonces, si es un tema importante, la regla de la cadena hay que sabérsela, hay que seguir practicando. Pues yo les agradezco mucho su confianza. Empiecen a hacer problemas, empiecen a practicar, y si tienen alguna duda, con toda confianza me pueden contactar. Muchísimas gracias, les mando un saludo y estamos en contacto. Cualquier cosa, pues trato de contestar lo más pronto posible, pero sí es importante que practiquen. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.